súper interesante porque la pandemia aceleró los cambios en materia de derecho laboral acá en Costa Rica en el último año. El miércoles pasado tuvimos un webinar donde hicimos una revisión de todos estos cambios y hoy vamos a hacer un repaso en este programa de En Portada y para ello vamos a conversar con Daniel Valverde, que es socio de ESIG acá en Costa Rica y es especialista en derecho laboral. Así que tenemos 30 minutos y muchísimas consultas que hacerle a Daniel, así que vamos a dar inicio de una vez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Joana, todo bien por dicha, muy agradecido de poder volver a formar parte de este espacio. Buenísimo, buenísimo. Y el tema está de verdad súper interesante, así que vamos a aprovechar estos 30 minutitos que tenemos y te hago las primeras preguntas. Uno de los primeros cambios, Daniel, que se implementaron fue todo lo relacionado con la reducción de jornadas. Y mi pregunta o mis preguntas son, ¿todavía puedo aplicar reducciones de jornadas? Y ahora que ya vamos por 14, casi 15 meses de pandemia, ¿qué pasa si ya cumplí los 12 meses de reducción de jornadas? Sí, Joana, el hecho principal es que como ya llevamos tiempo en esta situación de pandemia. Dani, creo que te nos fuiste por un momento, pero ya estás de regreso. Dani, estás por ahí porque no te escuchamos. Aló, creo que me desconecté un momento. Sí, ya dale, ahora sí. Adelante. Ok, entonces con el tema de la reducción en jornadas y salarios, hay que recordar que fue una ley nueva que se aprobó casi que de manera express, de una manera muy rápida en marzo del año pasado. No duró más de 2 semanas en corriente legislativa, que creo que es algo que no vemos muchas veces en nuestra asamblea, y que esa ley cuando se aprobó tenía un espacio temporal en el cual usted podía aplicar esta medida de reducción de jornadas, que se le permitía reducir la jornada al patrono en hasta un 50% si se cumplían los requisitos de la ley por un periodo de 3 meses, y que usted podía pedir prórrogas adicionales de 3 meses hasta un máximo de dos prórrogas. O sea, en total, la ley estaba autorizando, si usted seguía siendo afectado por la pandemia, y así lo demostraba ante el Ministerio de Trabajo, que en 9 meses usted podía aplicar esta medida de reducción de jornadas y salarios, eh, si lograba demostrar esta afectación. Cuando se empezó a llegar al término de los 9 meses el año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prorrogó este periodo de 9 meses inicial para cumplir un máximo de 12 meses, que sería el periodo inicial de tres meses más tres prórrogas adicionales de 3 meses cada uno. En esta última prórroga, la ley se estableció ciertos requisitos adicionales que no estaban en la ley original, como por ejemplo que usted durante el periodo de reducción no despidió personal, de que usted no iba a abusar de la figura, y que el fin último era proteger el empleo, y que además en esta reducción usted no podía recargar de trabajo a las personas que se mantuvieron en su jornada completa, o pagar tiempo extraordinario a los trabajadores que sí se mantuvieron con su jornada completa en desmérito de la aplicación de la medida. Entonces, esta tercera prórroga tenía esta particularidad de que la idea es que se aplicara únicamente para paliar los efectos negativos de la pandemia, y que eso no afectara al resto de trabajadores, o que no hubiera una razón real para aplicar las reducciones. Esto significa que
En 12 meses, si una empresa presentó la solicitud de reducción de jornadas y salarios en marzo del año pasado, cuando se permitió la aplicación de esta medida, ya para marzo del 2021 vencía la última posibilidad de prorrogar la medida de reducción de jornadas y salarios. Y a partir de marzo, pues las empresas tuvieron que buscar otras alternativas para paliar con los efectos de la crisis. Esta semana, el día martes, ya salió la noticia de que se aprobó en la Asamblea Legislativa una cuarta prórroga de 3 meses, pero hay que tener muy en claro de que esta cuarta prórroga únicamente aplica para empresas del sector turismo. Eso significa que para empresas de la hotelería, empresas que tengan que ver con la industria del turismo de aventura, como canopy, raftings, todo lo que tiene que ver con transporte turístico, todo ese tipo de empresas sí pueden aplicar en el momento de que se publique la ley, podría aplicar esta cuarta prórroga por 3 meses adicionales. Pero todas las demás empresas que no tienen relación con el sector turístico ya no en este momento pueden pedir prórrogas adicionales de reducción de jornadas y salarios y tendrían que buscar nuevas alternativas si todavía están afectados por la pandemia. Entiendo, entiendo. Y bueno, ahora que estamos tocando este tema, ¿todavía puedo solicitar suspensiones de contratos en línea? ¿Y cuál es el nuevo procedimiento que se debe seguir para solicitarla? Si, por ejemplo, no somos ninguna de las actividades que actualmente tienen cierres permanentes. Ok, ese fue otra de las medidas que tuvo una variación temporal durante la pandemia, porque hay que recordar que la suspensión de contratos no surgió por esta declaratoria de emergencia, como sí pasó con la ley de reducción de jornadas y salarios, que estábamos hablando anteriormente. La regulación de la suspensión de los contratos ha existido en el Código de Trabajo desde que se promulgó en 1943 y seguramente va a estar vigente mucho tiempo después de que superemos esta situación de pandemia. ¿Qué fue lo que varió el año pasado? Bueno, el procedimiento ordinario que tenía la solicitud de suspensión era un proceso muy largo y engorroso que necesitaba inclusive la inspección ocular de un inspector del Ministerio de Trabajo. Necesitaba que se hicieran entrevistas de las personas afectadas y del propio patrono para demostrar la causal de suspensión. Y tomando en cuenta de que ese trámite era muy difícil de generar con las restricciones que sufrimos el año pasado a efectos de la pandemia, el gobierno emitió un decreto ejecutivo para generar un nuevo procedimiento expedito para tramitar estas solicitudes. Este procedimiento expedito es muy similar al que se pensó para el trámite de reducción de jornadas y salarios, en el sentido de que usted podía hacer la solicitud de manera electrónica, presentar únicamente una declaración jurada acreditando bajo fe de juramento la causal que se estaba invocando y el Ministerio de Trabajo, según el decreto, en 24 horas emitía la solicitud de aprobación. O sea, este procedimiento se convirtió en un procedimiento de verificación de requisitos y si usted cumplía los requisitos, le autorizaban la suspensión de los contratos. Muy importante tomar en cuenta de que el ministerio estaba aprobando estas solicitudes en periodos de 3 meses, pero lo cierto del caso es que el propio Código de Trabajo no establece un límite temporal en el cual usted pueda aplicar las medidas de suspensión, como sí lo hizo la nueva ley de reducción de jornadas y salarios que lo estableció en 9 meses inicialmente. ¿Qué cambia ahora? Ya entrando en la pregunta, ¿qué cambia ahora? El mes pasado, el Ministerio de Trabajo emitió un nuevo decreto donde reformaba este procedimiento expedito y aclara o la reforma establece que únicamente los centros de trabajo que tengan orden de cierre permanente por parte del Ministerio de Salud pueden seguir usando este procedimiento sumario. ¿Qué significa esto? Que si usted está en el listado de actividades económicas que mantienen un cierre total, por ejemplo,
discotecas, conciertos, espectáculos públicos en general. Ese tipo de industrias todavía mantienen una prohibición total de generar actividad. Y por esa razón, ellos todavía pueden utilizar este procedimiento sumario para solicitar la suspensión de los contratos de trabajo. Toda empresa, toda industria, todo centro de trabajo que no tenga una orden de cierre permanente no puede utilizar este procedimiento expedito a partir del mes pasado. Eso significa que si usted no está en estas actividades económicas que mantienen un cierre, usted tiene que usar el procedimiento ordinario que mencioné anteriormente. Presentar una solicitud, demostrar con prueba documental la causal de suspensión invocada. Usted tiene que dar más información al Ministerio de Trabajo respecto a los trabajadores porque los va a entrevistar. Un inspector del ministerio va a llegar al centro de trabajo a hacer una inspección ocular y posteriormente se emitirá una resolución que si se aprueba o no la solicitud. Y aquí nada más para referencia de todos, si el procedimiento expedito, estábamos viendo plazos de resolución de 4, 6 hasta 8 meses, eh, donde el decreto inclusive decía que tenía que resolverse en 24 horas. En este procedimiento ordinario, donde hay que tramitar todos estos requisitos y hacer todo este procedimiento más engorroso, no puedo imaginar cuánto vaya a durar. Entonces, esa es una particularidad de que ahora no va a ser tan sencillo solicitar las suspensiones como lo fue el año pasado. Bueno, un tema para de verdad tenerlo muy en cuenta y tratar de planearlo lo mejor posible. Antes de pasar a la siguiente consulta, Daniel, quiero invitar a quienes nos acompañan, si tienen alguna consulta, eh, siéntanse en la libertad de hacerla. Por ahí ustedes en sus pantallas, así que si tienen alguna consulta para Daniel, nada más tocan ese icono y nosotros vamos a dar el espacio para las consultas. Ahora sí, Daniel, vacunas. El tema en las últimas semanas ha sido uno de los temas relevantes de la pandemia y por supuesto que tiene muchas aristas y una de ellas tiene que ver con el tema laboral. Eh, ¿Puede un patrono, Daniel, obligar a su personal, a sus colaboradores a vacunarse? Y también, ¿qué pasa si uno de esos colaboradores no quiere vacunarse? ¿Qué caminos se pueden seguir? ¿Qué opciones hay? Contanos. Claro, y ese va a ser un tema que cada vez va a resonar más a como más población se vaya vacunando. Ya en las noticias hemos visto que el grupo 1, dominados por el Ministerio de Salud, ya casi que está completamente vacunado con las dos dosis de la vacuna Pfizer. Y ya el grupo 2 también está casi completo de vacunación, e inclusive ya estamos viendo la aplicación de las primeras dosis en el grupo 3. Eso significa que cada vez estamos más cerca de que se inmunice la población en general a través de nuestro sistema de salud público. Y eso pues nos hace surgir algunas preguntas en el entorno laboral de qué pasa si un trabajador no quiere vacunarse contra el virus y qué pasa si en el propio centro de trabajo donde labora pues se le da esa orden por alguna situación particular que se tiene que inocular. Aquí hay que tener en cuenta varios temas, o sea, no es simplemente el hecho de que se obligue a una persona porque yo lo quiero y me siento más seguro porque todos mis trabajadores estén vacunados, sino que hay que tomar en cuenta de que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y únicamente se le podría obligar a inocularse en el tanto haya una razón objetiva y razonable para que a esa persona o a esa posición laboral en particular se requiera vacunarse. Entonces, por ejemplo, personas que atienden público, personas que hacen visitas a clientes o que trabajan fuera del centro de trabajo y tienen esa relación con personas fuera del centro de trabajo, eh, habría una razón objetiva y razonable para obligar a que se vacunen. Personas que, por ejemplo, teletrabajan al 100%, que pueden laborar de manera deslocalizada sin tener ningún contacto con personas,
esas personas sería menos sensato decirles que es obligatorio vacunarse por el hecho de que no tienen esa, esa interacción con otras personas o inclusive con otros trabajadores. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay que recordar que las vacunas, a pesar de que fueron desarrolladas en tiempo récord, lo que tienen actualmente es un uso autorizado de emergencia, o sea, no son un medicamento que llevó todas las etapas de aprobación tradicionales de una medicina y puede ser que la persona trabajadora tenga reservas de los efectos secundarios de la vacuna, tenga reservas de no querer vacunarse por alguna situación particular o, eh, o situaciones tan razonables como que no puede vacunarse por alguna enfermedad previa que tenga o que sea alérgico a alguno de los medicamentos o productos que se usan para confeccionar la vacuna. Entonces, esas son las particularidades que hay que revisar. Si ya después de hacer toda esta valoración, nosotros llegamos y decimos, sí, es razonable esta persona obligarlo a vacunarse y la persona no quiere, ahí la empresa tiene varias herramientas para sancionar disciplinariamente a esta persona por negarse a seguir medidas preventivas para proteger a los trabajadores y al propio trabajador. Y eventualmente, inclusive en el Código de Trabajo, hay una causal de despido en la cual si usted de manera reiterada y manifiesta no sigue las medidas preventivas que se le ordenan para prevenir enfermedades en el trabajo, se le podría despedir sin responsabilidad patronal. Entonces, ese sería el camino, Joana, que hay que seguir para un trabajador que no quiera vacunarse. Primero, hacer la determinación si efectivamente se requiere la vacuna para su puesto en específico. Segundo, hacer la valoración si esa obligación es objetiva y razonable para el puesto que desempeñe. Y tercero, si hay esta negativa y se mantiene esta negativa, se le podría sancionar disciplinariamente y eventualmente inclusive despedir si hay una negación injustificada a vacunarse. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Ahorita acabas de mencionar otro tema que es muy importante y que ha tomado relevancia durante la pandemia y es el teletrabajo. Eh, Hay muchos trabajadores que ya están volviendo a las oficinas. ¿Qué pasa ahora para un patrón o para una organización? ¿Cómo puede revocar el teletrabajo? Claro, Joana, y esta ha sido una de las consultas que hemos recibido con más frecuencia a inicios de año, cuando estábamos teniendo un relativo retorno a la normalidad en donde las empresas empezaron a decir, bueno, yo mandé a la gran mayoría de mis trabajadores a teletrabajar por las restricciones que había en el año pasado en razón de la pandemia, pero eh, por haberse alivianado algunas medidas de restricción, ya se hacía más sencillo volver a los centros de trabajo. Eso significa que las empresas empezaron a decir, bueno, para determinados puestos de trabajo requiero que vuelvan a la oficina, ya, dado que es ahora más seguro volver. Y así lo hemos visto en algunos casos. Eh, en nuestra situación particular tenemos el gran beneficio de que inclusive unos meses antes de que iniciara la pandemia en marzo del 2020, la Costa Rica había aprobado una ley específica sobre la implementación del teletrabajo en las empresas, la ley 9738. Esta ley o generó el gran beneficio que tuvo al aprobarse es que solventó muchas de las dudas que se tenían con la implementación del teletrabajo que se hacía anteriormente, dado que, aunque anteriormente la aplicación de la modalidad no estaba prohibida por el Código de Trabajo, sí había como ciertos temas particulares que no se tenía muy claro cómo se iría a resolver si existía un conflicto entre lo que interpretaba el trabajador y lo que interpretaba el patrón. Uno de esos temas particulares era el hecho de si yo otorgaba la modalidad de teletrabajo, si yo la podía revocar eventualmente. Esa discusión se zanjó con la promulgación de esta ley, dado que la propia ley autoriza a que si usted recibió o se implementó la modalidad de teletrabajo posterior a su contratación, usted
se le puede revocar la modalidad en el futuro con la única obligación de que se siga un procedimiento establecido en la política interna de cada centro de trabajo y dando un aviso de previo de por lo menos 10 días naturales informando la revocatoria de la modalidad. Este plazo que otorga la ley mínimo, la filosofía detrás de ese plazo es darle al trabajador ese espacio de tiempo para que se adecue su vida personal para que posterior a ese plazo vuelva al centro de trabajo como se le está haciendo informado. Entonces, esa sería la forma de solicitarle a los puestos que necesito que vuelvan a las oficinas para que vuelvan presencialmente a sus trabajos o inclusive tal vez cambiar la modalidad de teletrabajo a una modalidad tiempo completo teletrabajando a que solo teletrabaje 1 o 2 días por semana. Daniel, sí, esa era mi siguiente pregunta. O sea, hemos escuchado el término de esquemas híbridos de teletrabajo. ¿Cómo es que esto funciona? ¿La ley dice algo al respecto? ¿Cuál sería la correcta manera de trabajar bajo estos esquemas? Sí, ahora creo que muchas empresas, luego de implementar el teletrabajo casi que por necesidad y no tanto por alguna planificación, se dieron cuenta de los beneficios de la modalidad y se dieron cuenta también que los trabajadores aprecian tener la posibilidad de teletrabajar. Sin embargo, eso sí, sí es importante indicarlo, también muchos trabajadores les gustaría o preferirían mantener esquemas de teletrabajo híbridos, en el sentido de que se les permita teletrabajar no todos los días de la semana, sino algunos días, o que ellos escojan la frecuencia con la que quieren trabajar desde sus casas y que mantengan la posibilidad de trabajar en el centro de trabajo si así lo desean. La ley en eso es bastante amplia al respecto, o sea, deja a cada patrono en específico que decida cómo desea implementar el teletrabajo. Eso significa que en la política interna que tengan las empresas, ahí debería delimitarse, número uno, qué posiciones pueden teletrabajar, porque van a haber algunas que no van a poder, como por ejemplo la persona que cuida la recepción y que atiende llamadas en la central, eso es muy difícil una posición teletrabajable, o personas que dan soporte en el servicio de limpieza o en el de mensajería, solo por mencionar algunos ejemplos. Y ya pasando a esa segunda etapa, cuáles son los requisitos de elegibilidad para yo poder teletrabajar y eh, cuáles son las opciones de teletrabajo que yo otorgo. Voy a permitir que el trabajador escoja los días que teletrabaja, voy a indicar de manera expresa en la política o en el acuerdo de teletrabajo qué días voy a teletrabajar. Y así cualquier esquema que le sea beneficioso a determinadas empresas. Acá, pues, cada empresa es un mundo distinto y cada empresa determinará cuál es el esquema que mejor le ayude. La única recomendación que tendríamos al respecto es que si va a tener estos esquemas híbridos de teletrabajo, que se apliquen de una manera objetiva y razonable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo de teletrabajadores, a ellos les aplican las mismas reglas y no por afinidad o por situaciones que yo no podría eventualmente demostrar que le otorgue más beneficios a un grupo que a otro, porque eso podría generar que los trabajadores afectados puedan alegar que están siendo tratados de manera discriminatoria si no se les está permitiendo teletrabajar como a sus otros compañeros o se les da menores beneficios que a otros. Entonces, si existen diferenciaciones, hay que justificarlas y por eso necesitamos parámetros objetivos para otorgarlas. Esa sería la gran recomendación si mantenemos esquemas híbridos de teletrabajo como los que ahora van a ser muy, muy comunes, tanto en esta última etapa de la pandemia como cuando logremos superar. Daniel, y a ver, lineamientos de salud ocupacional y medidas sanitarias. Nosotros mismos en ESIJA tenemos los lineamientos de salud ocupacional que se han ido actualizando y que todos estamos sujetos a su cumplimiento. ¿Qué se puede hacer con trabajadores que no quieran seguir medidas sanitarias?
Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es el correcto procedimiento para estas personas, por ejemplo, en términos de sanciones? Sí, claro. Claramente, aunque llevamos casi 15 meses en esta pandemia, no la hemos logrado superar y eso significa que muchos de los lineamientos de salud ocupacional que hemos tenido que acatar durante el último año y medio se mantienen vigentes. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores están en la obligación de seguir los lineamientos respecto al lavado de manos, a la limpieza de superficies, al uso correcto de la mascarilla, entre otros. Si existen grupos de trabajadores que no están siguiendo estos lineamientos, como indicamos para el tema de las vacunas, se pudiera eventualmente sancionar disciplinariamente a las personas o, como también indicamos anteriormente, se les podría aplicar un despido sin responsabilidad patronal si el incumplimiento de estas medidas sanitarias es manifiesta y reiterada. Entonces, esas son las medidas que uno puede utilizar para rectificar la conducta de algún trabajador en específico contra las medidas sanitarias, entendiendo también que por ser temas disciplinarios en materia laboral, tenemos que verificar caso por caso cuál será la mejor medida a aplicar. Y dependiendo de la gravedad de la falta que cometa un trabajador, pues de eso dependerá la sanción a imponer. Ciertamente, pues, como se indica en el derecho laboral, el despido es el último recurso que debería utilizarse, por lo que inicialmente se recomienda mantener capacitaciones respecto al manejo de temas de salud ocupacional o inclusive imponer tal vez sanciones más leves como sería una amonestación escrita en los casos que ameriten una llamada de atención y que se pueda documentar. Esas serían como las medidas que recomendaríamos ante ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Daniel. Y ya vamos llegando al final del programa. Tenemos todavía un par de minutos y yo te quería preguntar por tus conclusiones o tus temas para llevar, como dijiste el miércoles en el webinar, esos consejos que vos crees importante compartir hoy para terminar el programa. Yo creo que lo más importante que nos tenemos que llevar es mantenernos actualizados con los cambios que se van generando en las medidas que podemos implementar al interno de las empresas. Em, Ciertamente yo me acuerdo que en marzo del año pasado los cambios en la ley, los cambios en decretos se hacían casi que de un día para otro y uno se enteraba de los cambios en conferencia de prensa y después aparecían en el diario oficial La Gaceta y eso en algunos momentos dificultaba seguir el pulso a los temas. Sin embargo, ahora más que nunca, donde se están alivianando las medidas sanitarias, donde el gobierno ya está modificando ciertos procedimientos o ya se está finalizando la vida útil de ciertas medidas, como pasó con la reducción de jornadas y salarios o como pasó con el procedimiento de suspensiones, que esos temas hay que tenerlos muy claros para saber hasta cuándo yo puedo seguir implementando estas medidas y cuál sería el procedimiento correcto para seguir aplicándolas. Eso sería lo más importante en esta situación, en donde a como la pandemia nos generó cambios, ahora posteriormente a como vamos volviendo a la normalidad, vamos a seguir viendo cambios también. Bueno, Dani, pues muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a quienes nos acompañaron. No veo consultas, así que pues de nuevo agradecerte que hayas tomado el tiempo para revisar estos temas y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Que tengan un bonito viernes y que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense bastante. Hasta luego. Hasta luego, Giovanna, y muchas gracias por el espacio.